Valdés, ¿no es cierto?, quien ya está con nosotros a esta hora. Sí, lo tenemos. ¿Cómo le va? Bienvenido, bienvenido a Noticias Mañana, ex viceministro del Interior. ¿Por qué? Porque se ha publicado ya en El Peruano la prórroga que va del 20 de marzo a la primera semana de mayo. ¿Cuál sería el balance? ¿Se avanzó en estos primeros 45 días? ¿Qué está faltando? ¿Cómo ve usted el momento actual de la delincuencia en Lima y Callao? Bueno, eso es exactamente quizás mi principal curiosidad, que creo que la comparto con ustedes y con la ciudadanía. Le explico por qué mi curiosidad. Porque en principio, cuando el 2 de febrero se decretó el estado de emergencia, se hace mención a dos informes, a un informe de la región policial Callao y a un informe de la región policial Lima, que fueron analizados por la Comandancia General de la Policía Nacional. Lo cierto del caso es que hasta la fecha desconocemos el contenido de esos informes, que son muy importantes, porque ahí se debe establecer claramente cuáles son los indicadores de tráfico ilícito de drogas, que es lo que menciona el Decreto Supremo, y de inseguridad ciudadana. ¿Por qué es importante conocer esos indicadores? Porque la única manera de evaluar si es que realmente el estado de emergencia ha sido efectivo es conociendo la línea de base. La línea de base está dada justamente por esos indicadores que el estado de emergencia y las acciones de la policía y de las Fuerzas Armadas que se vayan a implementar o que se han implementado debieron haberlas reducido. Entonces tenemos esos dos problemas. Uno, no conocemos esa línea de base, es decir, esos informes. Y dos, tampoco conocemos el avance que se ha tenido versus lo que se decretó el 2 de febrero con lo que se está decretando ahora, ampliando por 45 días más el estado de emergencia. Claro, ahora, ex viceministro, mire usted un tema, ¿no? Inicialmente, evidentemente, la Constitución lo establece así y también lo puntualiza este decreto, ¿no es cierto? Es la policía la que deberá resguardar el orden interno, con el apoyo de las Fuerzas Armadas. ¿Qué está faltando para darle de pronto un accionar más categórico, una respuesta más eficiente? ¿En dónde quizá sería la parte que debiera reforzarse? Mire, para que esto se pueda realmente manejar con propiedad, lo que se tiene que conocer es también, esa es a lo que quería referirme, también la estrategia que se va a poner en marcha. Obviamente no queremos, nadie desea conocer ni nombres ni cosas muy puntuales, pero sí la estrategia en términos de mayor concentración de personal, mayor concentración de vehículos, poner a disposición de la policía las cámaras, por ejemplo, de los municipios, para que se puedan articular y que puedan verse de manera conjunta en alguna unidad, por ejemplo, en el 105 de la PNP. O sea, hay un conjunto de medidas que deben dar cuenta de que en efecto se está dando con una orientación sistémica de todos los recursos que tiene el Estado para la seguridad. Eso incluye a los serenos, tanto de todos los distritos de Lima como del Callao. Entonces, eso no se conoce. En la percepción de la ciudadanía y en las indagaciones más o menos que uno hace con cierta frecuencia para ver cómo andan las cosas, y no hay más que ver los noticieros de todos los días para ver que en realidad la inseguridad continúa. Ustedes acaban de poner una nota hace un momento, y que es coincidente con los 4 elementos centrales que se han incrementado en estos últimos meses. Ya, señor Valdés, lo que quiero también que usted nos señale es, por ejemplo, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas en el apoyo a la Policía Nacional. Las noticias están cargadas de desarticulación de bandas, desarticulación de organizaciones criminales, pero ¿dónde se entrampa? Se les detiene y luego ¿qué pasa? Como le estoy explicando, hay 4 indicadores importantes, que son el incremento del sicariato, el incremento de la extorsión, el incremento de los secuestros y el incremento del uso violento de las armas. Lo que usted está poniendo sobre el tapete es que hay un accionar de la policía que yo no estoy negando, que obviamente se está produciendo, felizmente, porque eso es lo que le da sentido además al ejercicio justamente de la Policía Nacional. Y obviamente hay intervenciones que estamos viendo cada día, pero lo que tiene que producirse ahí, cuando hablo de la integridad del sistema, no solamente me refiero a los temas de la Policía Nacional y de los serenos, porque la seguridad es mucho más amplia, y ahí doy respuesta a su pregunta. Si tienen que articularse vías rápidas con el Ministerio Público y con el Poder Judicial para poder conseguir precisamente
ante la intervención procesos adecuados, pero que se puedan realmente manejar de manera eficiente y rápida. Es decir, tendría que haberse contemplado también algún tipo de coordinación con el Poder Judicial para que los casos que se capturen en este proceso pues puedan tener realmente un proceso inmediato bajo, obviamente, criterio de la inocencia. Como usted lo dice, señor Valdés, el tema del Poder Judicial, ¿no? De pronto hacer ahí reforzar, quizás sería la palabra, no sé, o la severidad de las sanciones, de las penas. Le digo esto porque la verdad es que la ciudad está llena de rejas, de videocámaras, de alarmas. Vivimos, en realidad, en ese tipo de situación. Sin embargo, las imágenes no mienten, ¿no? Las noticias no mienten, los periodistas no inventamos la información. La inseguridad ciudadana está creciendo. ¿Cómo ve usted la parte de las personas extranjeras en el país? A ver, María Jesús, este es un elemento también que se ha manejado mucho. Cuando hablamos de personas extranjeras, yo entiendo que estamos hablando de todas aquellas que provienen de diversas partes de los países vecinos. Eso no solamente incorpora a los venezolanos, que creo que es el eufemismo que se está usando ahora, pero debo decirles que hay alianzas muy importantes e injertos en las bandas de peruanos con venezolanos, colombianos, ecuatorianos y también en el sur con bolivianos. Es decir, toda esta información, a eso me refería. Es decir, debe generarse un concepto de lo que se conoce como Big Data, es decir, un manejo grande de la información con el empleo de la tecnología para poder justamente hacer seguimiento de todo esto. La propuesta que ha hecho el presidente Castillo, por ejemplo, de incentivar o crear un sistema de registro de personas extranjeras en albergues y hoteles, le voy anticipando que eso no le va a funcionar. En primer lugar, ya existe la obligación del registro de cualquier persona que se hospede en un albergue o en un hotel. Y en segundo lugar, hay demasiada informalidad en el país y demasiados albergues donde justamente están las personas que provienen de fuera con bajos recursos que no son controladas por el Estado ni por los municipios. Perfecto. Entonces, hay un mapa del delito, ¿no, señor Valdés? Ya que usted habla del Big Data, hay un mapa del delito, una especie de mapa data crime, del crimen. ¿Cuál es ese mapa en Lima? ¿Tiene alguna información usted que nos puede decir los distritos que encabezan, por ejemplo? Los distritos que encabezan en función de las índices de criminalidad por Lima son Los Olivos, San Martín de Porres, en la zona este se encuentra San Juan de Lurigancho y en la zona sur Villa El Salvador y San Juan de Miraflores. Esos son los que concentran la mayor cantidad de criminalidad, ¿no? ¿Y el Callao? Y el Callao, obviamente, ahí ya está la zona sur, que es la que reúne la mayor cantidad de índices delictivos. ¿Cómo está operando el crimen, señor Valdés? La recurrencia de delitos, ¿qué tipo de delitos? El más frecuente es obviamente el robo y el robo agravado, porque se produce con más de una persona. En efecto, se están usando vehículos rápidos para eso. Me refiero a las motos, también a los trimotos, ¿sí? Pero lo que se ha incrementado es la violencia en el agravado. Se ha incrementado, cada vez hay más uso de armas y ahí, por otro lado, hay una línea que tiene que perfeccionarse y abandarse, es decir, cómo surgen, cómo se encuentran, dónde están esas armas legales. Lo otro que se ha incrementado mucho es la extorsión y el cobro de cupos. Y por último, lo que se está dando, que está teniendo un crecimiento vertiginoso, es el sicariato, es decir, la muerte por encargo. Lamentable la situación. ¿Es suficiente esta ampliación? ¿Qué le agregaría? Mire, a mí, en realidad, yo pienso que antes de pensar en estados de emergencia, que si bien se calcula que se han conculcado los derechos de 10 millones de personas, usted, la mía, todos los pobladores de Callao, todos los pobladores de Lima, para que eso ocurra tiene que haber realmente condiciones muy graves y muy serias que sin duda están. Pero están ahí porque ha existido y existe un problema muy serio, sobre todo ha existido en los últimos meses, en la moral policial y en todo lo que tiene que hacer con la autoridad policial y cómo se ha administrado esa autoridad policial, la autoridad política. Esa ha sido la principal traba, que es la que en realidad ha impedido que se ejecuten las acciones policiales de manera organizada, de manera creativa y con una mayor inversión en tecnología y en equipamiento. Claro. Si eso hubiese ocurrido
Ajá. quiere el estado de emergencia. Bueno, ya que hablábamos un poco de este mapa, ¿no es cierto?, de la delincuencia, gracias a las imágenes de Cristian Maita, nuestro operador de dron, estamos viendo las ciudades del aire, ¿no es cierto? Por ejemplo, esta zona que vemos de Lima, Caquetá, ¿no es cierto? Y ya que usted señalaba un poco los distritos por el lado de la ciudad, el lado oeste, en el caso de Lima Norte, ¿no es cierto? También, y también en el caso de Lima Sur. Pero lo que nos da la impresión, señor Valdés, es que estamos llenos de decretos, tenemos el papel, tenemos la ley, tenemos la disposición, pero algo falta verdaderamente para poder realmente dar una respuesta certera y luchar contra estos índices que van elevándose más bien. Y como usted dijo muy bien, también el nivel de ferocidad de la delincuencia va en aumento. Va en aumento, lo que hace falta, se lo digo en 2 palabras, estrategia y gestión. Eso es lo que hace falta. Sí, No pero se ha emergencia. dotado, ojo, que hay un presupuesto, una partida importante, y lo dice el decreto también, se ha dotado de una partida precisamente, el dinero, el presupuesto para impulsar la inteligencia operativa de la Policía Nacional. La Policía Nacional tiene táctica, así es como estrategia e inteligencia operativa también. Sin embargo, la delincuencia también tiene lo suyo, ¿no? ¿Qué hacemos? Permítame discrepar con usted. Lo que dice el decreto supremo es que esos prioritarios que tiene cada sector, en primer lugar, y en segundo lugar, el presupuesto de inversión del Ministerio del Interior no llega ni siquiera al 3% de todo su presupuesto. Por lo tanto, ese tipo de análisis es el que debe hacer en estos momentos el Ejecutivo para ver de qué manera eso se va a poner en práctica con una mayor inversión en los temas relacionados con tecnología, con equipamiento y sin duda con crear un centro de cómputo inteligente, de comunicaciones, de comando y de control. Eso se conoce como el C4. Eso es una deuda que está pendiente desde hace ya varios años, que significa, en otras palabras, potenciar enormemente el 105 y distribuir los vehículos de la Policía Nacional, me refiero a todos, motos incluidas que no salen de noche, por ejemplo, distribuirlas convenientemente por toda la ciudad de Lima y de Callao. Claro. Y lo último que hace falta es que el Congreso de la República también se interesar porque estos decretos supremos que establecen los estados de emergencia deben ser comunicados al Congreso, y el Congreso, ante esta ampliación, debería estar pidiendo justamente lo que dije al inicio de la entrevista. Es decir, cuáles son los indicadores que dieron pie el 2 de febrero al estado de emergencia y cómo estos indicadores han evolucionado. Entiendo que han evolucionado muy mal para que nos hayan vuelto a suspender los derechos por otros 45 días. Claro, porque evidentemente que han suspendido los derechos que ya hemos mencionado y que usted muy bien ha citado, ¿no es cierto? Ha hecho usted un llamado también importante al Congreso de la República, ¿no? Para que trabajen en materia de seguridad ciudadana. ¿Seguridad? Sí, es correcto. Y lo otro, y ya que estamos haciendo llamados, creo que es muy importante que el Consejo Nacional de Ciudadana, en donde sí participa el Poder Judicial, sí participa el Ministerio Público, la Presidencia del Consejo de Ministros y sin duda otros actores importantes, son los que deben reunirse de manera permanente para en Lima y el Callao ir evaluando la marcha del estado de emergencia. Perfecto. Eso no es bueno, y es ahí donde debe producirse las coordinaciones. Claro, quizás estaríamos en el peligro de estar acostumbrándonos a la prórroga y a la prórroga y seguir de estado en emergencia en estado de emergencia, dice usted. Absolutamente de acuerdo con usted. Estamos acostumbrados a las prórrogas sin evaluar realmente los sustentos y las evoluciones. Y eso requiere de indicadores, y requiere de monitoreo, y requiere de un presupuesto que permita enfrentar a la delincuencia de manera coherente. Bien, gracias por sus aseveraciones, ¿no? Sobre todo conocedor del sector. Ex viceministro del Interior, Ricardo Valdés. Muy amable. 10:52 en noticias.